En esta nueva demo sobre Microsoft Project vamos a mostrar cómo podríamos configurar un entorno para que nos ayude a gestionar nuestros proyectos. Arrancaríamos con un dashboard en la parte principal, en el Home, donde podemos estar mostrando diferente información. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que vemos cuáles son esas peticiones que estén activas de nuestros proyectos. También mostramos, por ejemplo, la información financiera en base al presupuesto. Nos puede interesar ver, por ejemplo, cómo está la salud de los diferentes programas, ese conjunto de proyectos que tenemos agrupados dentro de ese programa o ese proyecto maestro. Nos puede interesar, por ejemplo, también ver qué proyectos, qué peticiones o solicitudes de proyectos tenemos ahora mismo activas, un resumen sobre los proyectos que hay en las diferentes unidades de negocio o, por ejemplo, cómo está ahora mismo la salud de los diferentes programas. Como decía, esto es un ejemplo de diferentes informaciones que puedo mostrar yo en ese dashboard inicial. Tenemos un apartado donde podemos guardar las solicitudes de los proyectos. Ahí tenemos diferentes solicitudes donde podemos dar de alta una solicitud y preparar qué campos yo quiero ver en la solicitud. En este ejemplo tengo 4 solicitudes. Vamos a ver información sobre el nombre de la solicitud, el tipo de proyecto, prioridad y diferentes campos que sean campos, por ejemplo, de personas que van a hacer esos requerimientos o las personas que tienen que aprobarlo, y los campos en base al presupuesto o en base a las prioridades. Si nos vamos a cualquiera de estas y vamos a ver un poquito más de información, podríamos estar mostrando ya la información detallada sobre la solicitud o bien otros campos que me puedan a mí interesar. Y la persona correspondiente, que es en este caso el sponsor ejecutivo para esa solicitud. Por supuesto, como eso está completamente conectado, podríamos ver a esta persona y por debajo ver toda la información de la persona y a quién tiene que reportar esa persona. Si nos vamos, por ejemplo, a ver información ya sobre la gestión de los proyectos, podemos tener programas. Como sabéis, los programas son ese conjunto de proyectos que tenemos agrupados. Nos vamos directamente a uno de los programas. Vamos a abrir el programa y dentro del programa podemos tener la información general, información de planificación y diferente información que podemos configurar. Esto es completamente todo configurable en base a las necesidades de cada uno de los clientes. Información financiera sobre ese programa, donde podemos poner los campos que nos interesan para el presupuesto o los campos que nos interesan para la información financiera del proyecto. Separamos programa y separamos proyecto. La parte de programa al final va a ser el sumatorio de todos los proyectos que tenemos por debajo, donde también podemos ver el estatus de cómo está en este momento ese programa y nos puede interesar dentro de ese estatus ver qué proyectos tenemos activos en el programa, ¿vale? Qué proyectos están retrasados, qué proyectos están en riesgo y ver el detalle de todos los proyectos. Tendríamos el listado de los proyectos donde luego puedo pasar yo al proyecto determinado. También podemos tener una zona para poner unas anotaciones sobre información que yo quiera en base a ese programa. Como he comentado antes, podría estar pasando a los proyectos determinados del programa, pero también tengo una zona donde puedo estar viendo todos los proyectos que yo ahora mismo tengo, por ejemplo, activos. Yo tengo estos proyectos activos ahora mismo con la información correspondiente que yo quiera mostrar en la vista. En este caso tengo el nombre del proyecto, fecha de comienzo, fecha de fin, y diferentes campos que tengo por aquí. Si tengo recursos, el esfuerzo correspondiente a los recursos. Por supuesto, yo puedo en cualquier momento seleccionar cualquier vista y no solamente mostrar los proyectos activos, me puede interesar mostrar todos los proyectos cerrados, me puede interesar ver información de resumen sobre el esfuerzo, información financiera, la información que queráis ver en cada momento. Como ya sabemos, esto es completamente configurable. Vemos en este caso esos campos de costo que nos pueden interesar o nos puede interesar también ver, por ejemplo, si estamos trabajando con recursos, todos los campos relacionados al esfuerzo. En cualquier momento podemos agrupar la información. Esta información está por defecto sin agrupar. La podemos tener agrupada, por ejemplo, por las diferentes etapas en las que estamos trabajando. Yo tengo cosas que están en creación, en selección, en planificación, en ejecución, o por los diferentes campos que nosotros queramos configurar. Si me interesa saber qué está completado o no completado, podemos sacar por los porcentajes completados, o si quiero irme a la visión inicial,
puedo decir que no quiero agrupar por nada. En un momento determinado podemos seleccionar cualquiera de los proyectos que tengamos en marcha, vamos a ver al proyecto y vemos un resumen inicial del proyecto, con los campos que tengamos personalizados, donde en este caso hay un sponsor ejecutivo, hay un manager, hay un jefe de proyecto. Vemos también la zona de estimado en planificación y vemos también cuál es la duración, cuáles son las fechas, porcentaje completado y la parte de esfuerzo. Podemos irnos a un business del proyecto, donde tendríamos unos campos que podemos documentar. Podemos irnos a la parte financiera, porque tenemos campos que me interesan cosas del presupuesto, beneficio general. O podríamos ver también qué recursos tenemos asociados a ese proyecto. Exactamente igual que cuando hemos visto la parte del programa, si yo diese un clic a cada uno de los recursos, me iría a la información determinada del recurso, pero luego también podemos ver esa información aquí en la parte de recursos. Si yo quisiera ver qué tareas tiene ese proyecto, podríamos estar viendo aquí una lista de las diferentes tareas con los campos correspondientes para ver la duración, el esfuerzo, comienzo, fin, recursos asignados y cómo está completado y las diferentes dependencias. Podríamos estar viendo esta información en formato tablero, por ejemplo, para mostrar qué tareas no se han comenzado todavía, qué tareas están en progreso o qué tareas están completadas. Podríamos estar viendo un timeline del proyecto, donde veríamos ese diagrama de Gantt con sus diferentes tareas y actividades y podríamos estar jugando, por supuesto, con el zoom correspondiente para ajustarlo a nuestras necesidades. Vemos que estas tareas ya están completadas, esta tarea está pendiente de completar y estas tareas están todavía sin empezar. Podríamos estar viendo el formato chat para ver información sobre el estatus del proyecto y bueno, las personas correspondientes y demás. Y podemos estar viendo también la parte de People, donde se verían las diferentes personas que están asignadas al proyecto y qué tareas o actividades tienen asignadas. Si tuviéramos riesgos en el proyecto, lo podemos controlar aquí en la parte de riesgos o en la parte de issues para los problemas, que veo que por ejemplo tengo aquí uno donde podría ver yo toda la información sobre ese problema correspondiente. Podríamos estar viendo también otras opciones. Y como comentaba, todo esto es completamente configurable dependiendo de las necesidades que tengamos cada uno. Si nos vamos directamente otra vez a la parte de proyectos, te puede interesar en un momento determinado mostrar, por ejemplo, un gráfico de los proyectos. Aquí estoy viendo información sobre proyectos activos por los problemas que tengamos en las unidades de negocio. Podemos estar cambiando los diferentes gráficos, por ejemplo, que me saque aquí el presupuesto. Vale, bueno, lo que queráis aquí, que todo es completamente configurable. Si te interesa ver esta información, lo harías para los proyectos activos, pero por supuesto también lo puedes hacer para todos los proyectos y la información que tú quieras en cualquier momento. Ocultamos esta información. De una manera rápida podríamos ver la parte de los recursos, donde tendríamos todos los recursos dados de alta ahora mismo. Veríamos qué recursos son usuarios o qué recursos son genéricos. Si queremos ver información adicional sobre cada uno de los recursos, pasaríamos simplemente a la información del recurso y aquí veríamos, por ejemplo, el horario de trabajo del recurso para poder configurar la información día por día, semana a semana o como lo creamos conveniente. Si nos vamos a los reportes, veríamos información sobre todo lo que os acabo de enseñar. Veríamos, por ejemplo, cómo están ahora mismo las solicitudes, cómo están los diferentes programas, los 4 que teníamos aquí, la salud del programa, la parte financiera, cómo está el portafolio. Por supuesto, ya lo sabéis, aquí no hace falta mucho que insistamos. Aquí podéis seleccionar pues la diferente información correspondiente. Si quiero ver los proyectos de un programa determinado, vale, sacamos aquí la información del programa. O si quiero ver por cualquiera de los campos que queramos configurar en cada momento. Podemos estar viendo aquí más información sobre el portafolio, información financiera del portafolio, el timeline del portafolio y bueno, aquí la parte con los diferentes hitos del portafolio, que en este caso, en este ejemplo no tenemos ninguno, ¿vale? Y aquí tenemos información sobre una matriz de riesgos en base a lo que hemos comentado, la matriz de los problemas en base también a lo que hemos enseñado y bueno, y aquí tenéis diferentes información que podéis sacar sobre este paquete. Veis que esta configuración está bastante bien, bastante completita y es bueno, una base de todo lo que se puede hacer con esta solución de Project para
tener una buena gestión de nuestros proyectos, una buena gestión de las solicitudes, programas y proyectos.